prominencias sean tumores. Recuerden que una inflamación, por ejemplo, es una prominencia. ¿Por qué? Porque sobresale de la superficie corporal. Pero eso no significa que sea un tumor. Aún así, la palabra plasma significa prominencia, tumor u objeto formado. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? ¿Ya? Entonces, muchas prominencias sí tienen forma de tumores, ¿no es cierto? Pero es el caso de las inflamaciones, les decía, los abscesos, los flemones, los hematocistos en los caballos, algunos nódulos parasitarios que también tienen forma de tumores y sobresalen por la superficie de algunos órganos, ¿no es cierto? Por ejemplo, las necrosis grasa también son prominencias, pero eso no significa que sea un tumor, ¿no es cierto? Entonces, no todas las prominencias son tumores, ¿de acuerdo? La mayoría de estas prominencias, ¿no es cierto?, una vez que inician su aparición, su desarrollo, empiezan a crecer por un tiempo determinado. Luego empiezan a cesar su desarrollo, ¿no es cierto? O cuando se hace el tratamiento respectivo a una inflamación, a un absceso, esa prominencia va disminuyendo de tamaño hasta desaparecer. Sin embargo, un tumor, chicos, una vez que aparece, ¿sí?, sigue creciendo hasta terminar con la vida del animal. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está la diferencia entre tumor o prominencia propiamente dicha, o como es el caso de los abscesos, los flemones, inflamaciones, etc. ¿De acuerdo? La ciencia que se encarga de estudiar los tumores es la oncología. ¿De acuerdo? Entonces, la oncología es la ciencia que estudia los tumores, sin embargo, le da más importancia, ¿ya?, o su estudio está más dirigido hacia los cánceres, ¿de acuerdo? Bueno, antecitos para que me entienda mejor. Cuando hablamos de tumores, existen dos tipos de tumores o dos tipos de neoplasias. Las neoplasias benignas y las malignas. ¿De acuerdo? Las neoplasias benignas son aquellas que están presentes en el animal y el animal puede vivir mucho tiempo aún teniendo estos tumores benignos en su cuerpo. Sin embargo, los tumores malignos, una vez que aparecen en el organismo, empiezan a crecer hasta terminar con la vida del animal. ¿De acuerdo? Los benignos pueden también ocasionar la muerte del individuo, sí, pero cuando su crecimiento obstaculiza la función de órganos importantes, como es el corazón, el cerebro o los pulmones. Solo en esos casos, un tumor benigno puede ocasionar la muerte de un animal. ¿De acuerdo? Entonces, la oncología es la ciencia que estudia estos dos tumores, benignos y malignos. Y como les comentaba hace rato, la oncología presta más atención, le da más importancia a los tumores malignos, también llamados cánceres, ¿no? ¿Por qué? Porque son tumores, estructuras que causan, como les decía, la muerte del animal. ¿Está claro, chicos? ¿Se entiende? Bien. Sí, doctor. Ok, entonces, ¿cuáles son las causas, los factores etiológicos para que se presente un tumor? Fíjense que hasta ahora no hay, chicos, no hay con exactitud, esta es la principal causa para que aparezca un tumor o un cáncer. No, existen muchos factores etiológicos, ¿no? Por ejemplo, la radiación solar. Sigue entrando la gente, Dios mío. La radiación solar, ¿no? La radiación solar es uno de los rayos más peligrosos que pueden desencadenar la aparición de cáncer de piel, ¿no? Se desarrolla en aquellos animales poco pigmentados o que no tienen buena pigmentación, ¿no? Como caballos blancos, bovinos de color blanco. Obviamente tienen que estar expuestos a la luz solar intensa por mucho tiempo. ¿De acuerdo? Como ejemplos mencionamos el famoso carcinoma de células escamosas del ojo, ¿no? Que es un tumor que aparece precisamente en el tercer párpado, ¿ya?, de los bovinos de raza Hereford, ¿no? Que por supuesto después avanza y ataca y afecta la piel también.
o sea, los bovinos de raza Hereford, no sé si los han visto en los cuadros, son bovinos de color rojo, digamos, ¿no? Si vale el término, pero que tienen la cara de color blanco. Entonces, esos bovinos que tienen la cara de color blanco, ¿no es cierto?, están expuestos a radiación solar, ¿no? Los sacan al campo, están todo el día bajo la radiación solar y con el tiempo aparecen esos tumores llamados carcinoma de células escamosas del ojo. O los famosos melanomas, ¿no?, que aparecen en los caballos de color blanco o en los perros de color blanco, ¿no es cierto? Entonces, los rayos solares son una causa también que puede iniciar la aparición de los cánceres. Por eso es que, chicos, desde hace muchos años atrás se recomienda usar protectores, usar gorras, sombreros de ala larga, poleras de manga larga. ¿Por qué? Porque ocasiona cáncer de piel, no solo en los animales, también en nosotros. Y hablando de los humanos, las personas que tienen la piel más clara son más susceptibles a contraer cáncer de piel que las personas que tienen, o sea, que son más morenas, ¿no? Entonces, fíjense cómo la radiación solar puede iniciar la aparición de tumores, ¿de acuerdo? Otra causa, otro factor etiológico para que puedan aparecer los tumores son los rayos X, ¿de acuerdo? Animales que son expuestos a este tipo de radiación por periodos prolongados y constantemente, ¿no?, puede hacer que aparezcan, por ejemplo, en los perros de raza Beagle, ¿no?, se observan nódulos hiperplásicos a nivel del hígado. También podemos observar carcinomas hepatocelulares a nivel del hígado. En otros animales se han reportado presencia de linfosarcomas, ¿no?, sarcomas de células reticulares y leucemias mieloides. Entonces, cuando vamos a tomar una placa, chicos, tenemos que someter al animal, ¿no?, el tiempo, por un tiempo determinado, lo más mínimo posible de tiempo, y no ponerlo ahí bajo la radiación y olvidarnos. De la misma forma, el prosector, el técnico, el que va a sacar la placa, tiene que estar protegido debidamente. ¿Por qué? Porque fíjense que los rayos X son uno de los rayos más peligrosos que pueden iniciar la aparición de carcinomas, linfosarcomas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, seguimos describiendo los factores etiológicos, ¿no? Otro rayo peligroso es la luz ultravioleta, ¿no? La luz ultravioleta es considerada como los rayos más peligrosos, ¿no?, que puede producir carcinomas de piel. Por lo tanto, hay que evitar toda exposición prolongada a este tipo de luz ultravioleta. ¿De acuerdo? Otro factor que juega un papel importante en la aparición de tumores son los traumatismos, sí, chicos, aunque no lo crean, ¿no? Los traumatismos que se ocasionan los traumatismos que se dan, ¿no?, en estructuras óseas que han curado, o sea, después de una fractura, ese animal ha recibido un golpe en ese lugar de la fractura, con el tiempo desarrolla tumores llamados osteosarcomas, donde, repito, en la línea de fractura curada. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo los traumatismos ocasionan también la aparición de tumores. Y también se han reportado casos en humanos, ¿no? Personas que han recibido traumatismos a nivel de los genitales, testículos y pene, se han reportado también aparición de tumores en esos órganos genitales. ¿De acuerdo? También se han reportado la presencia de carcinomas anaplásicos en los ojos de aquellos gatos, ¿no?, que han experimentado previo daño celular, ¿no? O sea, había una infección, ¿no es cierto?, un daño en el ojo, y con el tiempo ese daño curó, sanó, pero después de un tiempo prudente ese gato recibió un golpe, un traumatismo en ese ojo dañado, y con el tiempo aparece un tumor llamado carcinoma. Entonces, fíjense cómo los traumatismos también ocasionan la aparición de tumores.
¿De acuerdo? Luego también se reporta que la presencia de cicatrices, ¿ya? Aparecen neoplasias o tumores, ¿ya? En las cicatrices que son a consecuencia o que se producen en el lugar donde hubieron quemaduras, ¿no? Es el caso de las carcinomas de células escamosas, por ejemplo, ¿no? Carcinomas de células escamosas. También se han podido describir algunos casos de carcinomas de células basales o sarcomas. Entonces, también las cicatrices que quedan como resultado de una quemadura pueden terminar en neoplasias. ¿De acuerdo? Otros factores etiológicos, productos químicos como el hollín. ¿De acuerdo? Todos conocemos el hollín, ¿cierto? ¿Chicos? ¿Chicos, conocemos el hollín? Sí, doctor. A ver, Abby, ¿qué es el hollín? ¿Qué es el hollín? Es, bueno, yo lo conozco como cuando ese es como negro de la olla, cuando lo dejas mucho tiempo en el fuego. Exacto, es ese polvillo, ese polvito negro que queda, ¿no es cierto?, como resultado de la combustión de la leña, especialmente en el campo se ve bastante porque, ¿no es cierto?, se quema la leña y es peor, se ve clarito ahí, ¿no?, el hollín, es un polvito fino, de color negro, como dice Abigail. Y bueno, en la cocina también, ¿no?, nuestras ollas tienen este producto. Entonces, este producto químico llamado hollín también ocasiona la aparición de carcinomas escrotales, ¿no?, en humanos, en los animales también. Como les cuento que se ha reportado un alto índice de carcinomas a nivel del escroto en aquellas personas, ¿no?, que trabajaban limpiando chimeneas, ¿no? Les decían los deshollinadores, ¿no? Los entraban a las casas a limpiar las chimeneas, ¿no es cierto?, que obviamente tenían bastante hollín, y estas personas han experimentado la aparición de carcinomas a nivel del escroto. ¿De acuerdo? Los animales también, animales que están en constante contacto con este producto químico, ¿no?, también con el tiempo pueden desarrollar tumores o cánceres, ¿no? Otro producto químico es el famoso alquitrán de hulla. El alquitrán de hulla, fíjense, cuando se pincela, cuando se pone en contacto este producto con la piel, puede con el tiempo hacer que aparezcan tumores llamados carcinomas de células escamosas. ¿De acuerdo? Otro producto químico es el famoso benzopireno, ¿no? El famoso benzopireno, cuando se inyecta en los animales, produce sarcomas. Fíjense, sarcomas cuando se inyectan, y cuando el animal las ingiere, puede ocasionar la aparición de carcinomas en el tracto gastrointestinal. ¿De acuerdo? Otro producto químico, los hidrocarburos, ¿no? Los hidrocarburos que se aplican, o personas que entran en contacto con los hidrocarburos, ¿no?, causan obviamente la acumulación de estos hidrocarburos en los folículos pilosos de la piel, ¿no es cierto?, las glándulas sebáceas, y con el tiempo produce un efecto necrotizante porque empieza a morir esa célula, esa parte afectada que entra en contacto con los hidrocarburos, y esas células después se hacen anaplásicas, sufren una transformación, un cambio. Ya vamos a ver más adelante en qué consiste una célula anaplásica. Y esto obviamente deriva en la tumoración de tumores. ¿De acuerdo? Entonces los hidrocarburos, chicos. Y de pronto no me digan ahí eso que tiene que ver con los animales. Recuerden que hoy en día hay derrames de petróleo en todas partes del mundo. Bosques, mares, lagos, ríos. Y los animales entran en contacto con este tipo de productos, ¿no es cierto?, derivados del petróleo. ¿Se entiende, chicos? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Chicos, hello. Bueno, seguimos entonces describiendo los
factores etiológicos, ¿ya? Otro factor etiológico para la presentación de los tumores, chicos, son los famosos carcinógenos en la alimentación. Productos nocivos que están presentes en los alimentos que nos comemos todos los días, ¿no? Ahí están los antioxidantes, los preservantes, los colorantes, los aromatizadores, conservantes de diferentes tipos, saborizantes, etcétera, etcétera. Esos productos son productos carcinógenos potenciales. Es una bomba de tiempo, ¿de acuerdo? Por eso es que hoy en día, chicos, está de moda el consumir productos orgánicos. ¿Cuestan más caro? Sí. ¿Por qué? Porque no tienen, pues, antioxidantes, no tienen preservantes, no tienen saborizantes, no tienen nada. Son productos naturales, ¿no? Entonces, no estoy diciendo con esto, ¿no? Si hoy día comes un choripán, o si hoy día comes una salchicha, no te va a dar tumor, no te va a aparecer un tumor mañana, ¿no? Es decir, es una bomba de tiempo. Si tú comes salchicha o productos embutidos todas las veces, todos los días, sí, con el tiempo vas a adquirir este tipo de tumores. ¿Por qué? Porque los embutidos son los productos que tienen más preservantes, más saborizantes, y etcétera, etcétera. Repito, son considerados carcinógenos potenciales. ¿De acuerdo? Y bueno, de pronto dirán, pero ¿eso qué tiene que ver con los animales? ¿Acaso los animales comen salchicha, los animales comen jamón, etcétera? No. Los alimentos destinados al consumo de los animales también tienen preservantes, conservantes. A ver, que todos tenemos un perro, un gato y le compramos comida de bolsa, ¿no es cierto? A ver, lean la composición de esa bolsa, de ese alimento, van a encontrar preservantes, van a encontrar aromatizantes, saborizantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también la presencia de sustancias carcinogénicas en la alimentación se considera como uno de los factores etiológicos para la presentación de tumores o neoplasias, ¿no? También está presente acá la presencia de algunos hongos en los alimentos, como son las aflatoxinas, ¿no? También en algunas plantas que tienen productos venenosos, ¿no? Ahí están los senecios y la crotalaria, que una vez ingeridos pueden producir a nivel del hígado la aparición de hepatomas, tumores a nivel del hígado. ¿De acuerdo? Bueno, otro factor etiológico son los helechos, ¿no? Son plantas que pueden producir tumores. El famoso Pteris aquilina o el Pteridium aquilinum, como se llama. Ese Pteridium aquilinum, que es un helecho muy, muy tóxico para el animal, produce una enfermedad llamada hematuria enzótica bovina. ¿De acuerdo? Cuando los bovinos ingieren estos helechos, ¿no? Por supuesto, se va a producir esta enfermedad llamada hematuria enzótica bovina, que es cuando el animal empieza a orinar con sangre o elimina el orín con sangre, ¿no es cierto? Y a nivel de la vejiga, en la necropsia, vamos a encontrar carcinomas, ¿no? Tumores a nivel de la vejiga. Y es común este tipo de tumores por la ingestión de helechos en vacas, búfalos, ovejas y algunas cabras. Algunas veces en cabras, ¿de acuerdo? Otro factor etiológico, chicos, es el uso abusivo y excesivo del dietilestilbestrol, ¿no? Es una hormona, ¿no? Que se utiliza para sincronizar el celo en las hembras. Sin embargo, otros profesionales lo utilizan para engordar al ganado. Entonces, cuando se hace un uso abusivo y excesivo de esta hormona, ¿no? Podemos hacer que estos animales puedan experimentar la presencia de adenocarcinomas vaginales, presencia de tumores a nivel de la vagina. ¿De acuerdo? También existen ciertas enfermedades víricas, ¿sí?
que cursan ya con la aparición o la presentación de tumores, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del linfoma maligno, ¿no? La leucemia felina, la adenocarcinoma nasal de la oveja, el histiocitoma cutáneo de los equinos, algunos tumores que están asociados a la presencia de parásitos y también esta enfermedad llamada adenomatosis pulmonar. Entonces son enfermedades víricas y algunas parasitarias, como podía escuchar, que ya cursan, ya se manifiestan con la aparición de tumores. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, hasta ahí alguna pregunta. Esos son todos los factores etiológicos que juegan un papel importante en la aparición de los tumores. Antes, les comento que se creía, ¿no?, que las personas tenían tumores porque consumían tomates que tenían escaras negras, ¿no? Creencias, chicos. Ahora, también se decía que aquellas personas que consumían alimentos, que cocinaban, sus alimentos en ollas muy viejas, muy ennegrecidas, eran también personas que presentaban con el tiempo tumores, ¿no? Creencias muy antiguas, ¿de acuerdo? Lo cierto, chicos, es que las neoplasias o los tumores provienen, ¿sí?, se originan debido al crecimiento incontrolado de una línea celular. Es decir, estas células que están presentes en un tejido, en un órgano, sufren una mutación, un cambio. Esta mutación obviamente implica el crecimiento y la proliferación incontrolada de estas células, debido a que experimentan un desorden genético. Ojo, con eso no estoy diciendo que sea heredable, ¿de acuerdo? Sin embargo, la predisposición genética está ahí presente, pero esta mutación se da en las células porque las células experimentan un desorden genético, ¿de acuerdo? Por otro lado, se dice también, chicos, que la presencia de tumores se da más en los pacientes gerontes, en animales gerontes, en animales viejitos. Sin embargo, se ha visto también que las neoplasias o los tumores pueden afectar a animales jóvenes, no solo a animales viejos o de mayor edad. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Se está entendiendo? Bien. Entonces, vamos a hablar ahora sobre la apariencia macroscópica de los tumores. ¿De acuerdo? Antes de hablar de la apariencia macroscópica en sí, chicos, hay que recordar y tomar en cuenta siempre que los tumores o las neoplasias, ¿ya?, no tienen forma, color, tamaño o consistencia definidos. No tienen. ¿De acuerdo? Y para tomar en cuenta la macroscopía o la apariencia macroscópica, se toman en cuenta ciertos aspectos. Por ejemplo, la localización del tumor. ¿De acuerdo? 2 tipos de tumor. 3, suministro sanguíneo. 4, grado de desarrollo. Y por último, 5, el tiempo que tiene presente el tumor en esa parte del cuerpo. Tomando en cuenta esos 5 aspectos es que se determina la apariencia macroscópica. Una vez más, repito que los tumores no tienen forma, color, tamaño y consistencia definidos. ¿De acuerdo? Bien. Tomando en cuenta eso, entonces, nos vamos a referir al tamaño. Fíjense que las neoplasias o los tumores no tienen un tamaño definido, es decir, que pueden medir, ¿no?, desde unos cuantos milímetros hasta varios centímetros de diámetro. Lo mismo sucede con el peso. Los tumores pueden pesar desde unos cuantos miligramos, fíjense, hasta 60 kilos o más. Se han logrado extraer tumores con ese peso de algunos animales, ¿no? 60 kilos o más. ¿De acuerdo? Perdón, chicos.
Bueno, si hablamos de forma, ¿ya? Los tumores, como ustedes pueden observar, fíjense, tampoco tienen una forma, un tamaño o un peso definido. ¿De acuerdo? Entonces, la forma de un tumor, como ustedes pueden observar en las imágenes, es muy variable. Pueden ser redondos, pueden ser esféricos, pueden ser elípticos o pueden ser multilobulares. Pueden proyectarse sobre el tejido circundante o pueden infiltrarse, diseminarse por la línea más débil del tejido afectado. ¿De acuerdo? Se dice de forma general, chicos, que los tumores benignos generalmente son redondos, esféricos o pedunculados. Sin embargo, los tumores malignos tienen forma multilobular, tienen forma elíptica. ¿De acuerdo? Se parece mucho a un cangrejo, de ahí también deriva su nombre de cáncer, cangrejo, ¿no? ¿Por qué? Porque el cangrejo, que ustedes ven, tiene una forma difusa, ¿no? Por la presencia de diferentes patas que tiene, ¿no es cierto? Entonces, de ahí también viene, está relacionado el término cáncer por la forma del cangrejo, ¿no? Y aquí está la explicación, ¿no? Porque la forma de los tumores malignos es elíptico y multilobular, irregular, ¿de acuerdo? Otro dato que se toma como referencia es que los tumores benignos, chicos, fíjense, crecen lentamente y como les decía, pueden ser esféricos, pueden ser pedunculados. En cambio, un tumor maligno, un cáncer, una neoplasia maligna, ¿no? Crece rápidamente y es de forma irregular o multilobular. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Hasta ahí se entiende? Bueno. Hablando de el color. En el color, chicos, también se dice que las neoplasias o tumores no tienen un color definido, ¿ya? Pueden ser de color blanco, pueden ser de color gris, pueden ser de color amarillo, rojo, café o negro. ¿De acuerdo? Dependiendo a qué esté atrapado en él y en qué parte del cuerpo se encuentre. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si vamos a tener un tumor a nivel del tejido graso, pues obviamente el color va a ser blanco o amarillento, ¿no es cierto? Dependiendo de la especie. Si es en el caballo, pues ustedes saben que la grasa en el caballo es de color amarillo. Entonces, blanco o amarillento, blanco en otras especies. Si está presente o comprometida una cierta cantidad de sangre en el tumor, obviamente ese tumor va a ser de color rojo, ¿no es cierto? La melanina, fíjense, le da al tumor un color negro, gris, ¿de acuerdo? Y puede ser café siempre y cuando se evidencie la desintegración de hemoglobina y presencia de hemosiderina. En esos casos, el color del tumor va a ser de color café. ¿De acuerdo? Si hablamos de consistencia, chicos, de la misma forma, un tumor no tiene una consistencia definida. Es decir, que la consistencia de un tumor va a variar, ¿ya? De acuerdo al tipo de tejido que esté atrapado dentro de ese tumor, o dependiendo a qué parte del cuerpo va a afectar o se encuentra. Por ejemplo, si ese tumor se encuentra en un hueso, ¿no es cierto?, o un órgano óseo, obviamente la consistencia va a ser dura, porque el hueso es duro, ¿no es cierto? Ahora, si ese tumor contiene bastante tejido conjuntivo, además que contiene colágeno, de consistencia va a ser duro, ¿no es cierto? Sin embargo, va a ser de consistencia blanda o friable, ¿no es cierto?, cuando ese tumor afecta, por ejemplo, el cerebro, ¿no es cierto? En el cerebro el tumor va a ser blandito, friable, ¿no? De consistencia encefaloide también se llama. ¿Por qué? Porque se parece mucho a la masa encefálica, ¿no es cierto? Algunos tumores van a ser blandos, algunos tumores van a ser blandos y de consistencia fluida,
¿No? ¿Por qué? Porque está presente bastante cantidad de mucina, ¿no? También pueden ser de consistencia acuosa, porque puede ser que esté atrapado ahí bastante cantidad de agua, ¿no? Entonces, la consistencia, chicos, va a depender de en qué parte del cuerpo se encuentra el tumor. Sin embargo, decimos una vez más que la forma, el color, el tamaño y la consistencia de un tumor no es definido, varía. ¿De acuerdo? Bien, ¿está claro? ¿Se entiende? Chicos, bueno, ¿qué pasa con la microscopía? Hablando de la microscopía, se dice que un tumor, ya sea benigno o maligno, ¿no es cierto?, está compuesto por células, al igual que cualquier tejido y al igual que cualquier órgano, ¿no es cierto? Pero la diferencia de un tumor maligno y un tumor benigno está en la variación morfológica de las células que componen ese órgano o ese tejido neoplásico. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, voy a activar mi... Entonces, tomando en cuenta lo que acabo de mencionar, chicos, es que en los tumores benignos, o sea, mientras más benigno sea el tumor, las células que componen ese tumor se va a parecer bastante a las células adultas normales. ¿De acuerdo? Sin embargo, en aquellos tumores malignos, las células, ¿sí? Las células que componen este tumor, ¿no? Se parecerán, se asemejan mucho a las células inmaduras o embrionarias. ¿Está claro? Entonces, podríamos resumir y decir que desde un punto de vista histológico, ¿no es cierto?, la identificación de un tumor benigno o maligno, de una célula benigna o maligna, va a depender ¿de qué? De la identificación, fíjense, del tipo de células en sus diferentes variaciones morfológicas, de células adultas a células extremadamente embrionarias. Es decir, ya estamos acostumbrados a ver, ya conocemos la forma, ¿no es cierto?, de una célula adulta normal. Cuando esa célula adulta normal, ¿no es cierto?, sufre cambios